¿Cómo sería esto? Calcular el rectángulo, base int float, altura int float. Bien. ¿Qué validación habíamos mencionado al principio? ¿Recuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Qué validación habíamos hablado sobre calcular el rectángulo? ¿De acuerdo? Chequear con el if si el área o bueno, la altura. Efectivamente. Si es negativa o cero, no debería poder ser un rectángulo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Querés que comparta yo, Luis? Así hacemos este último entre todos, o por lo menos se llevan una idea, así no nos extendemos mucho. Dale, sí, sí. Bueno, te pido... ¿Quién estaba compartiendo? Leandro. Ahí comparto, miren un segundito mi pantalla, así analizamos esto entre todos. La idea de este último punto es justamente empezar a aplicar uno de los conceptos. Se ve. Ahí va. Buenísimo. Bueno, fíjense que acá yo tengo armadas las funciones que vendrían a ser la del punto 10, ¿sí? Que es la de solicitar el número entero, y la del punto 11, que es la de solicitar el flotante. Van a ver que son prácticamente iguales, lo único que cambia es, primero, el número al que el tipo de dato al que convertimos lo que nos ingresan por consola. En este caso, si estamos pidiendo un número entero, hay que convertirlo entero. Y en este caso, lo transformamos a flotante porque lo que estamos solicitando es un número flotante. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si yo quiero usar, por ejemplo, mi función solicitar entero para pedirle al usuario que me ingrese su edad? ¿Sí? Si yo quiero pedirle a una persona que me ingrese su edad, imagínense uno de los ejercicios típicos del ingreso, no me va a servir esta función, porque si yo hago solicitar entero, supónganse, ¿no? Yo llamo a la función solicitar entero, a mí me va a mostrar un mensaje en la consola. Ah, esperen que tengo cosas de matrices acá arriba. Vamos a hacer así. Ahí está. Esto lo cerramos y va de nuevo. Me dice, me muestra un mensaje, pero dice ingresa un número entero. Y yo no quiero simplemente un número entero, yo quiero especificar que lo que quiero que me ingrese el usuario es la edad. Entonces, yo tengo dos opciones. O hago un código de cero, es decir, que yo hago edad igual a int input y le pongo ingrese su edad, ¿sí? Y después hago el print de edad, supónganse. O puedo utilizar mi función solicitar entero, pero modificándole algunas cosas. Lo primero que yo podría modificar en mi función solicitar entero, y lo principal, vendría a ser el mensaje que yo voy a mostrar. ¿Sí? Voy a agregar un parámetro nuevo de tipo string y lo voy a utilizar acá. Acá, en vez de directamente imprimir el texto plano e ingreso un número entero, yo voy a mostrar el mensaje que recibo por parámetro. ¿Sí? Entonces, esto a mí me va a permitir que siempre que yo utilice mi función solicitar entero, voy a pedir un número entero, pero con un mensaje personalizado. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que yo ahora quiero volver a hacer lo mismo, y pedir la edad, ¿no? Para no tener que armar un código de cero pidiendo la edad y, digamos, guardándole una variable, pasándola entero, utilizando el input y armando el mensajito, yo puedo usar mi función solicitar entero y acá mismo armo el mensaje. Yo sé que lo que voy a pedir es un número entero, pero voy a ser un poco más específico. O sea, ¿para qué voy a usar el número entero? Bueno, en este caso para la edad. Por favor, ingrese su edad. ¿Sí? Le puedo poner, por ejemplo. Entonces, yo estoy utilizando mi función solicitar entero, que lo que hace es pedir un número por consola y transformarlo a entero y retornarlo, pero estoy mostrando un mensaje específico. No estoy diciendo siempre ingrese un entero. Yo ahora puedo poner, por favor, ingrese su edad. Puedo usarlo. Esperen que puse una llave sin querer. Puedo usarlo acá más abajo y en vez de pedir la edad, puedo pedir la altura. Puedo ponerlo de nuevo y en vez de la altura pedir el peso. ¿Sí? Esto lo voy a comentar momentáneamente.
Y yo, fíjense que estoy usando siempre la misma función, que es la de solicitar un número entero, pero para pedir distintas cosas. Todas, obviamente, que son números enteros, tanto la edad, la altura y el peso. Bueno, la altura y el peso quizás podrían ser flotantes, pero también podemos tratarlos como enteros. Fíjense que siempre utilizo la misma función para pedir el dato. Lo que va a cambiar es el parámetro mensaje que yo le estoy pasando. Acá esto lo guardaría en edad, esto lo guardaría en altura y esto me lo guardo en peso, supónganse. ¿Sí? Y después hago un print de cada cosa. Edad, altura y peso. Si ahora ejecuto, esperen que esto quedó mal. Por favor ingrese su edad. Bueno, pongo 56, ingrese su altura, pongo 180, ingrese su peso, pongo 65. Y me muestra los tres datos. ¿Sí? Me muestra la edad, la altura y el peso. Y todos yo los pedí utilizando mi función solicitar. 1, 2 y 3, que en realidad no serían 1, 2 y 3, esto habría que cambiarlo, en realidad son las funciones, estas últimas, la del punto 10, 11 y 12, para hacerlas reutilizables. Digo bien, ¿no, Luis? No son estas las que había que... Claro, hay un errorcito ahí, como la 8 y el 11. Creo que se refiere a 9, 10, tipo a la 10, 11 y 12. Bien, bien, por las dudas, pero les hacemos aclaración. Las que hay que especializar son estas, ¿sí? La de pedir el número entero, la de pedir el flotante y la de pedir la cadena. Dice, para hacerlas reutilizables, es decir, que yo puedo reutilizar la función para pedir un tipo de dato, no un tipo de dato, un dato distinto, ¿sí? Porque no me pedir la altura, que la edad, que el peso, todos van a ser números enteros, pero yo hago un pedido específico cuando utilizo la función. Y además dice, agregar validaciones. Les voy a mostrar un ejemplito y ya con esto terminamos para que no se nos alargue. Entonces habría que hacer en los parámetros, habría que poner mensaje string, o que queramos hacer una variable de edad. Me refiero en los ejercicios no lo hacemos así. En, los- ¿En qué ejercicio? en el 1, el 2, el 3, por ejemplo. O no hay que. Acá, por ejemplo, claro, acá, por ejemplo, supónganse, esta que dice, escribir una función que calcule el área de un rectángulo. La función recibe la base y la altura y retorna el área. Ustedes lo que habían hecho era hacer la función justamente que hace estos cálculos y capaz habían hecho un input afuera. Antes de llamar a la función, hacían un input. Bueno, ahora pueden utilizar el solicitar entero y le ponen, ¿qué pedía? La base y la altura. Bueno, podemos usar uno que sea ingrese la base del círculo. Todo esto afuera de la función, ¿no? Claro. Ok. Sí, todo esto afuera porque la función 1 pedía específicamente esto, que la función reciba la base y la altura y retorne el área, nada más. Pero si ustedes quisiesen además pedir que, digamos, antes de llamar a la función los datos, para no utilizar la función 1, calcular área directamente poniéndole dos números al azar que elijan ustedes, bueno, pueden hacerlo de esta forma. Bien, y lo otro que les iba a decir era que, como nos pide que agreguemos validaciones, ¿sí? Fíjense que dice hacerlas reutilizables, punto agregar validaciones. Podemos agregar un par de cositas más, ¿sí? A esta función, por ejemplo, la de solicitar entero. Además de un mensaje, yo podría agregar, por ejemplo, un parámetro más que sea un mínimo y otro parámetro más que sea un máximo. También de tipo enteros. Y acá lo que tendríamos que agregar justamente es lo que dice la consigna, una validación. ¿Sí? Entonces, ahora digamos que nuestra función solicitar entero va a tener una lógica un poquito más, ¿cómo es que se puede decir? Bueno, un poquito más desarrollada, que nos permita, además de pedir un número entero, validar entre qué número y qué número va a estar ese número entero. ¿Sí? Entonces, si yo agrego un while, por ejemplo, una estructura repetitiva, y yo pregunto si el número que me acaban de ingresar es menor al mínimo o
el número que me acaban de ingresar es mayor al máximo, ¿sí? Fíjense que estos son 2 parámetros que agregué recién. Si se cumple alguna de estas 2 cosas, yo voy a volver a pedir el número. Estas son las validaciones típicas que venían haciendo ustedes. Me imagino que las deben haber trabajado en el ingreso. ¿Sí? Entonces, esto a mí lo que me permite, dentro de mi función solicitar entero, es agregarle un poco más de lógica. Ahora, no solo pido el dato, sino que valido que el dato que me ingresan, el número entero que me ingresan, esté entre un mínimo y un máximo. ¿Sí? No sé si alguien levantó la mano. Sí, yo. ¿No habría que validar si el mínimo y máximo es distinto a none? También, bueno, sí, es una validación que podría hacerse. También que el mensaje sea distinto de una cadena vacía. Esas validaciones deberían hacerse. No las voy a hacer ahora para no extendernos mucho más. Pero podría, por ejemplo, validarse que o el mínimo o el máximo no sean none. ¿Cómo sería eso? Para uno rápido para saber más. Validando if máximo distinto de none. Sí, a ver, todas estas validaciones se pueden agregar si quieren. Pero, digamos, podríamos llegar al caso de que el mínimo y el máximo sean none solamente si alguien hace esto, solicitar entero, y me pasan como mensaje, ingresé su edad, y acá me ponen none, y acá también. Es un caso muy raro, sí, pero bueno, podría estar la validación, no nos vamos a enfocar en eso. Pero digamos que no lo pasan, no pasa nada con el while. O sea, si yo dejo esto así, No deja un error, claro. no, esto me va a tirar error, porque ahora yo agregué parámetros nuevos, y no son opcionales, son obligatorios el mínimo y el máximo. Sí, si yo ahora utilizo la función así, me va a dar error. Me va a decir, faltan 2 parámetros al utilizar la función solicitar entero. Pero bueno, la estamos armando de a poquito. Si quieren, después podemos hacerla con estos parámetros opcionales. Más adelante la clase que viene igual vamos a seguir trabajando en esto. Pero por lo menos para que se lleven una idea de cómo podemos empezar a hacer que las funciones sean más reutilizables. ¿Sí? Si ahora yo agrego, por ejemplo, que el mínimo con el cual voy a validar, debería agregarlo acá como un parámetro. Si estoy pidiendo la edad, ¿cuál debería ser el mínimo con el que yo tengo que pedir una edad? 1. Bien, por ejemplo, 1. A mí no me pueden ingresar como edad -3. ¿Sí? Porque yo voy a pedir un número entero. Voy a utilizar la función solicitar entero. Y me van a retornar un número. Pero a mí no me sirve que me retornen, por ejemplo, el -3. El -3 es un número entero, pero que a mí no me sirve al trabajar con la edad. Bueno, entonces le doy un rango específico entre los cuales puede estar la edad. Yo le voy a decir que el mínimo es 1 y el máximo, supónganse, 100 o 120. Si tiene más de 120, un milagro de la ciencia. Sí, pero estoy agregando nuevas condiciones que a mí me permiten, depende del dato que yo vaya a pedir, validar que esté entre un número o el otro. Vamos a hacer así. Edad igual y acá abajo un print de edad. Ingrese su edad. Supónganse que yo ingreso -6. Me vuelve a pedir el dato. ¿Sí? Porque yo ingresé un número entero, pero como no estoy entre el rango que yo necesito que esté, en este caso entre 1 y 120, me vuelve a pedir el dato. Si ingreso 150, lo mismo. Me va a volver a pedir el dato porque me estoy saliendo del rango. Y así me va a pedir el dato, si me sigo pasando de nuevo, me va a volver a pedir el dato hasta que yo ingrese algo que sea válido. En este caso vamos a poner 41, supónganse. Listo. Salió del bucle while y me retornó el número entero que yo ingresé. Sí, no sé si alguien levantó la mano. Sí, esas variables, si las ponemos adentro de la función, en ese caso cumpliría si yo la llamo, por ejemplo, en otro punto. Si yo el punto 10, no sé si me expliqué bien. No entendí la pregunta. Si esa variable de que el mínimo sea 1 y el máximo